ese caminar es en un carro último modelo. Y no me refiero al caparazón, no me refiero a la estructura, me refiero realmente a cómo estás tú internamente, cómo te sientes contigo mismo, cómo es tu momento actual. Porque ciertamente estamos viviendo una situación de mucha crisis, una situación muy, pero muy delicada. Algunas familias incluso, miren, han sido tan tocadas por toda esta pandemia que ciertamente sé que han tenido lo más difícil que existe para el ser humano, que es, por ejemplo, lo que es la pérdida de un ser querido. Eso representa lo más difícil. Pero sin embargo, quiero decirte, y por muchos años trabajé con pacientes en procesos de duelo, con pacientes, por ejemplo, que padecían cáncer y los acompañé en todo su proceso. Siempre he creído que en situaciones difíciles es donde precisamente nosotros crecemos más como personas. Entonces, por tributo a aquel que ya no está, por tributo a esas familias, por tributo a ellos, es que con más razón y con más fuerza tenemos que encender nuestros motores y seguir adelante. Y seguir adelante, ¿por qué? Vamos a seguir adelante por nosotros mismos, por nuestras organizaciones, por nuestra familia, por el mundo. Esa es precisamente nuestro reto más grande. Es el más cuesta arriba, quizás es la curva más fuerte que tengamos que cruzar, pero depende de nosotros. Y en función de esto, fíjense que conociendo un poco Super Repuestos, comencé a realmente a ver muchas de las orientaciones que ellos nos dan y me conseguí, por ejemplo, estos tips. Decía, te recomendamos un super tip para que sepas si tu vehículo necesita alineación y balanceo. Revisa si el volante está centrado mientras conduces en línea recta. Y yo me pregunto, ¿cómo está nuestro volante? ¿Está conduciendo en línea recta? ¿Estamos realmente alineados con lo que queremos? Porque fíjense que nosotros actuamos igual que un carro, exactamente igual. Si nosotros no sabemos para dónde vamos, podemos agarrar por cualquier camino. Si sabemos cuál es la ruta, es importante que esa ruta la sigamos alineadas a todo nuestro sentido de vida, a lo que perseguimos, a lo que buscamos, y para eso necesitamos, como nos indica entre sus tips super repuestos en su página web, estar absolutamente alineados y vamos a entender el por qué está esto. E igualmente es importante planear la ruta. Fíjense, ahorita las organizaciones han tenido que generar nuevos planes estratégicos, los líderes han tenido que reinventarse, pero no solamente las organizaciones grandes, nosotros como personas, también nuestra ruta cambió completamente, la vida cambió completamente, el día cambió completamente. Entonces necesitamos precisamente planificar y necesitamos anticipar y salir con tiempo. Eso es lo que precisamente nos va a llevar al final a un buen término. Y como precisamente Superrepuesto también nos orientaba en la página web, él nos dice, planea tu ruta, verifica las condiciones de tu vehículo, y cuando decimos verificar las condiciones de tu vehículo, nos referimos a tu vehículo, a este vehículo, a tu cuerpo. ¿Cómo está? ¿Qué me dice mi cuerpo? Miren, últimamente se ha generado muchísimo realmente cuidado con el tema de salud, con el lavado de manos, con todo esto de un virus. Pero es que resulta que es porque estamos hablando de un coronavirus que se ha extendido, pero toda la vida han existido cualquier cantidad de virus, de bacterias, de células que nos afectan y que también son letales, pero que muchas veces nos cuidamos muy poco de las condiciones de salud en las que estamos. Entonces, la situación actual es que precisamente para poder nosotros emprender cualquier viaje, y el viaje es continuo, nuestra vida inició en un viaje en el momento que nacimos y termina cuando partimos de este mundo. Entonces, ese viaje es continuo, tenemos que estar con nuestras maletas preparadas, tenemos que estar con nuestro carro realmente sano para
ir por el camino. Y fíjense que nos invitan a utilizar el cinturón de seguridad. ¿Y cuál es el cinturón de seguridad? Hoy vamos a conocer varios de nuestros cinturones de seguridad para cuidarnos, para protegernos, para cuidar nuestras emociones, porque de eso va a depender también nuestro transitar. ¿Okay? Y nos dicen, no olvides tu documentación. ¿Y cuál es tu documentación? Tu identidad, tu fuerza. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Laura? ¿Quién es María? ¿Quién es José? ¿Quién es Yosimar? Esa es tu documentación. Porque el carro no lo conduce igual una persona u otra. La dirección no es la misma. Entonces, lo importante, aunque en estos momentos estemos un poco desubicados con todos los cambios que están teniendo, con todas las situaciones, sé que han habido tormentas tropicales en El Salvador, por ejemplo, situaciones sumamente difíciles que nos han movido completamente de nuestro centro, pero es un momento en donde tenemos que tener muy claro nuestra identidad, nuestra ruta, nuestra precaución, nuestro cuidado y planificar nuestro viaje para ir por ese camino muy centrado en el que perfectamente estamos. Y dentro de esa perspectiva, fíjense que también me conseguía orientaciones como estas, ¿no? Créanme que de esto sí no sé nada. Yo dije, ¿qué es el afinado? Tengo que ir para Superrepuesto para que me explique. Lo cierto es que el afinado es importante realizarlo cada 5.000 kilómetros. Así garantizas mayor economía de combustible. Yo no sé muy bien qué es esto porque desconozco todo el proceso del carro, pero estoy aprendiendo. Pero lo cierto es que estoy segura que si yo no hago esto que me están indicando, precisamente ese motor comienza a trabajar mal. No lo hago en los 5.000 kilómetros, sino cuando ya ese carro está completamente hecho un desastre y el motor hasta ahí llegó. Así muchas veces actuamos nosotros. Nuestro cuerpo comienza a hablar, nuestro cuerpo comienza con ese ruido del carro que solamente los especialistas en motores saben y dicen eso es tal cosa. Y uno dice, wow, ¿cómo supo? Porque precisamente es el conocimiento de ustedes. En el caso de nuestro cuerpo también es así. Comenzamos a sentirnos mal y comenzamos a expresar, por ejemplo, irritabilidad, mal humor y decimos, ¿qué es esto? ¿Por qué yo me siento así? Y el tema es que precisamente nuestro cuerpo está hablando. Tu cuerpo te está hablando. Entonces, si no lo escuchamos, pasa igual como ese carro que hasta ahí llegó. Y esa es la invitación. Hoy vamos a darte una serie de herramientas para precisamente poder conducir de forma efectiva hacia la ruta. ¿Y qué es lo que queremos generar en ti? Algo que se llama resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Quizás ya algunos lo manejan ese concepto. Los que no, déjenme comentarles, porque cuando yo conocí la resiliencia entendí muchas cosas. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder, ante situaciones críticas en nuestra vida, salir fortalecidos frente a ella. Esa es la resiliencia. Cualquier situación en la que tú vivas es precisamente en cuando ese mundo está negro, está difícil, es poder sacar toda la fuerza y todas tus capacidades para sacar lo mejor de ti. Y eso es lo que queremos hoy contigo, que precisamente saques toda tu fuerza. Si a mí me preguntan, ¿y las personas son resilientes? ¿Son algunas? ¿No son otras? Pues déjeme decirles que todos tenemos esa capacidad, que los seres humanos tenemos una fuerza infinitamente resiliente desde que nacemos. Lo único es que algunos los desarrollamos y otros no. Entonces mi invitación es que realmente puedas con toda su fuerza desarrollarla en este instante. Quiero pedirte que esa sea tu disposición. Y fíjense que no tiene que ver con las situaciones difíciles, con ganar o perder, con ser el primer lugar. En este caso, el cuarto o el séptimo, ¿no? Y esta fotografía a mí me encanta porque la he visto incluso en muchos niños que no necesariamente el que llega de primer lugar o el que llega de cuarto es más feliz que el que llega de séptimo. Las emociones están ligadas a cómo interpretemos la experiencia. Entonces, sí quiero que precisamente validemos
cómo estás viendo cada una de las situaciones en las que estás viviendo. Y desde esa perspectiva, entonces decidas celebrar o de repente no quedarte. Mire, muchas veces somos como mucho más fuertes con el tema de las pérdidas. Cuando las cosas no nos salen bien, nos criticamos, incluso pareciera que fuéramos como nuestros propios enemigos, nos decimos cosas negativas, nos auto realmente flagelamos. A diferencia de cuando las cosas no salen bien, es así como que, ay, qué bien me salió, pero al ratito como que se me olvida. Y eso no está bien. Por el contrario, deberíamos celebrar aún más las situaciones positivas y las negativas realmente minimizarlas. No quiere decir que no voy a aprender de ellas, por supuesto que tengo que aprender de ellas, pero mi invitación es a que puedas efectivamente trabajarlas, efectivamente tener una actitud positiva frente a las ganancias y frente a las pérdidas, pero sobre todo hacia las cosas positivas. Esa es mi invitación absoluta. Walt Disney decía, la diferencia entre ganar y perder frecuentemente es no rendirse. Cuando Walt Disney, por ejemplo, inició con todo su proyecto de un parque de diversiones para adultos, mucha gente se reía de él y le decía, ¿cómo crees? Y era su sueño. Y ese sueño lo llevó a la realidad. Y vemos actualmente que, por supuesto, es una realidad en donde se ve objetivamente que las cosas se pudieron dar. ¿Todo fue fácil? No, no todo fue fácil. ¿Encontró muchas voces negativas? Sí. En cada una de nuestros cambios en nuestra vida, de nuestros sueños, de nuestros proyectos, créeme que te vas a conseguir muchas vocecitas negativas, pero también te vas a conseguir muchas voces que te van a decir, tú puedes, sigue adelante. Esa es la voz que nosotros queremos para ti. Esa es la voz que queremos desarrollar. Esa es la voz que queremos fortalecer. Y en este momento, por supuesto, fíjense que la misma Organización Mundial de la Salud nos ha impulsado a bajar el nivel de noticias, porque hay personas que ciertamente se han enfermado emocionalmente, sus niveles de ansiedad han subido en exceso, porque todo el tiempo lo que están es escuchando noticias y identificando cuál es lo negativo, qué es lo que ha pasado, y no han visto, por ejemplo, las cosas positivas, cuántos recuperados, vemos es cuántos infectados, no cuántos recuperados, qué es lo que se ha hecho, cómo va el proceso de la vacuna. No te estoy pidiendo que te tapes los ojos, porque no, pero sí te estoy pidiendo que no solamente tu foco sea lo negativo, porque lo que está demostrado es que eso es negativo mentalmente. Entonces eso te va a llevar a enfermarte y con eso no vamos a colaborar absolutamente nada. Lo único que podemos hacer es, ¿qué hago yo efectivamente para controlar, para cuidarme con esta enfermedad, para en algunos casos ponerme en amarillo y prevenir pues que el contagio desde esta perspectiva, si queremos, pues por supuesto reforzar esos comportamientos? Estamos definitivamente en un momento de transformación, sí. Hemos escrito muchos aspectos con respecto a esto. El hecho de habernos quedado en casa, el hecho de haber transformado el mundo, el hecho de ver de repente mayores mariposas en el mundo, mayores aves que se han multiplicado ante la disminución de la contaminación. El mundo en muchos aspectos se está transformando, pero queremos que ese mundo no solamente sea externo, sino que ese mundo sea interno. Que esta situación de pandemia no sea un momento para realmente perder tu ilusión, perder tu fuerza. Por el contrario, queremos que esa ilusión, que esa fuerza aumente efectivamente, te sientas con toda la potencia para seguir adelante. Sabemos que personas que incluso han, han tenido que pasar por procesos de incapacidad, por procesos difíciles en su vida, han seguido cantando su música, se han seguido poniendo retos grandes
Y eso es lo que queremos contigo. Y por eso quería compartirte un video que para mí es bien simbólico de lo que personas con discapacidad, por ejemplo, con alguna incapacidad, es capaz de hacer. Esto es algo real, son personajes reales y quiero que lo podamos ver todos juntos. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on as turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence. Got the feeling I can do anything. Yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can. 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 Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight your mountain Everest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes. Muy bien. Entonces, fíjense cómo el eslogan de sí podemos. Claro que podemos. Y el reto de hacer, por ejemplo, deportes sin algún tipo de extremidad es sumamente complejo, pero qué bonito es ver realmente lo que se es capaz de llegar. Yo he participado, por ejemplo, de campamentos de jóvenes con cáncer acá en Costa Rica, en donde algunos chicos pues han sido amputados de una pierna, de un brazo. Miren, y verlos escalar y hacer cosas que le confieso, para mí es cuesta arriba, o sea, no lo hago. He participado de actividades de esquí, por ejemplo, esquiar sin una pierna en Chile. Y uno dice, wow, ¿hasta dónde podemos llegar? Entonces, el único techo que nosotros tenemos es el techo que nosotros mismos nos colocamos. Y lo importante es que es un momento de ilusiones, es un momento de metas, es un momento de seguir adelante. Pero para manejar el tema de las emociones, y fíjense que acá está la lámina que te estoy colocando,
Hoy quiero profundizar en lo que es la inteligencia emocional, pero para eso tenemos que comenzar a definir qué es una emoción. Y te quise colocar textualmente cómo está definido. Fíjense que las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Es una manera de adaptar, pero además de eso, fíjense que tenemos algo importante y es que es una reacción psicofisiológica. Quiere decir que tenemos respuestas físicas cuando estamos frente a un estímulo. Es por eso que de repente decimos, estoy ansioso, tengo miedo y esa sensación la siento en mi abdomen, por ejemplo, y a veces tengo ciertas manifestaciones físicas producto de lo mismo. Ahora bien, es importante saber que esa respuesta que yo tengo obedece a un estímulo que está en el exterior y que es una respuesta, fíjense que de adaptación. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, frente a un tigre, mi respuesta natural es a mostrarme, por ejemplo, comenzar con una taquicardia, sentir un temblor en las piernas, las pupilas se dilatan, toda una serie de respuestas fisiológicas. ¿Y eso por qué? Porque yo me preparo para correr, yo me preparo para huir. Pero el tema es que a veces no es un tigre el que está afuera. Muchas veces vemos, por supuesto, a ese tigre como el coronavirus o vemos a ese tigre como algo que yo creo que me puede realmente afectar. O bueno, en estos días me decía un amigo, para mí el tigre es mi suegra con la que me ha tocado vivir ahora. Bueno, de repente sí, es tu suegra y esa suegra te hace sentir a ti todo el estrés, todas las emociones negativas, pero el tema es cómo lo estás gestionando, qué estás haciendo con respecto a esto, porque aunque yo lo entienda y aunque yo diga, a ver, esto no me va a pasar nada, hay una balanza entre lo que es mi razón con la emoción. Y aquí no es quién puede más, aquí no es qué es lo más importante, aquí es que yo tengo que tener un equilibrio realmente adecuado entre lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando y de esa manera cómo voy a actuar. Y es lo que precisamente nosotros vamos a trabajar de una manera efectiva. Ahora bien, les decía que esto es una respuesta adaptativa. Y cuando hablamos de que hay una respuesta adaptativa, hablamos de que es algo que está en nosotros y que respondemos entonces con algunas emociones que llamamos emociones básicas, emociones primarias que están en nosotros desde que nacemos. Y esas emociones básicas o primarias son la felicidad, la sorpresa, la tristeza, el asco y la ira. Desde que el niño nace, ya esto está en él. No es que, ¿y cómo este niño aprendió a sentir esto? ¿Cómo, por qué ese niño se sonríe? ¿Por qué ese niño está triste si nadie se lo enseñó? No, es que nació aprendido. Es que realmente está allí. Y es por eso que lo importante es cómo manejamos estas respuestas emocionales, porque ella va a responder de acuerdo al insumo y al significado que yo le dé muchas veces de esa experiencia. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscan precisamente cada una de las emociones? Y quiero decirte que las funciones son tres en particular. Son funciones sociales, motivacionales y adaptativas. Y vamos a entender cada una de ellas. De acuerdo a cómo yo me sienta, yo me adapto al medio y no al revés. No es que yo voy a una fiesta y digo, esta fiesta está aburrido, qué fea es esta fiesta. No, el que está aburrido soy yo, porque yo puedo hacer algo perfectamente para que esa fiesta sea diferente. Pero yo soy parte de la fiesta y yo estoy haciendo algo con respecto a esto. Yo no veo, por ejemplo, hay un día que puede estar lloviendo y alguna persona puede decir, este día qué triste es, y para otra persona puede decir, qué día tan romántico, y para otro puede decir, qué día tan inspirador, y es el mismo día. Entonces el tema es que me permite a mí adaptarme, pero esa adaptación es identificar cuál es la emoción que yo voy a utilizar para precisamente ese medio en el que estoy. Igualmente,
tiene una función social, porque dependiendo de cómo yo me sienta, yo estoy con respecto con el otro. Si yo estoy con una persona que, por ejemplo, está triste, está llorando, ¿cómo es el contacto social con ella? Si yo estoy con una persona que está ansiosa, ¿cómo es mi contacto con ella? Si estoy con una persona que está feliz, ¿cómo es mi contacto con ella? Entonces, tiene una función sumamente de socialización. Y créeme que lo que socialmente nos gusta es estar con gente que está bien, que está contenta, que está alegre, que se siente bien. Mi pregunta es, ¿eres una persona con la que uno quiere socializar? ¿Con la que quiere estar contigo? Ahí te lo dejo y continúo. Entonces tiene una función motivacional. Dependiendo de la emoción que yo me imprima, yo voy a actuar. Si yo estoy frente a una meta, si yo estoy frente a una ruta, si yo estoy frente a una búsqueda, frente a un sueño, no es lo mismo yo encarar esa situación con emociones positivas que me van a impulsar a con emociones negativas que me van a detener. Entonces, las emociones son sumamente importantes en cada uno de los procesos en donde están, en cada uno de los días, en cada una de las cosas que hagas. Verifica esa emoción. Y no es que la emoción te lo da el medio, es al revés. Ten siempre eso en cuenta y vamos a entender por qué. Entonces, definitivamente, necesito que entendamos, que aprendamos, que concienticemos que las emociones son procesos determinados biológicamente de manera innata. Están allí, son parte de mí. Ahora, va a depender de mí cuáles son los que yo voy a tomar. No sé si alguno de ustedes ha visto precisamente esa película Intensamente. Y allí se ve básicamente cómo yo elijo una emoción y otra, y desde esa perspectiva, lógicamente, pues voy a responder. Entonces elijo emociones positivas, elijo emociones negativas, yo decido en dónde yo, por supuesto, me voy a quedar y desde esa perspectiva voy a actuar. Entonces, en estos momentos, igual yo frente a la experiencia instalo ya una emoción. Yo he tenido, les cuento, pacientes que me han llamado desesperados porque tienen una elevada ansiedad con el tema del coronavirus y me expresan, yo soy Mar, yo estoy bien, pero es que es una ansiedad tan grande que a mí yo pueda contraerme la enfermedad. Si me comienza a picar la garganta, ya yo comienzo a pensar que ya tengo el virus y qué puedo hacer al respecto. Entonces, bueno, es darle toda la serie de recomendaciones, porque efectivamente el cuerpo también responde a lo que yo le diga desde mi mente. Entonces voy a comenzar a expresar toda esa serie pues, de manifestaciones físicas, aunque no las tenga. Y eso sobre todo cuando está instalada en mí esta emoción que se llama miedo. Entonces, estamos hablando de que sí, hay una pandemia que no solamente es de un virus, hay una pandemia de miedo, de terror, diría yo, de pánico que se ha instaurado y que el tema es que no es lo mismo cuando yo tengo una situación que afronto, la manejo y me retiro. Llegó el tigre, ya lo ataron, se lo llevaron y el tigre dejó de existir. A cuando yo tengo una situación en la cual estoy de una forma permanente por mucho tiempo, por supuesto que el desgaste es aún mayor y es parte de lo que quiero comentarte. ¿Qué pasa con eso? Que evidentemente hacemos como esta comiquita, boom, exploto. Y la manera de explotar es muy variada. Va a depender lógicamente pues de ti, de tus recursos, de tu tendencia a manejar las situaciones de crisis y mi respuesta, por supuesto, va a ser tan o más negativa dependiendo de precisamente la situación. Entonces nosotros tenemos en estos momentos como si fuese esa enredadera que tiene esta chica ahí en la lámina. Es como la cantidad de pensamientos y esa cantidad de pensamientos que vamos a tener allí frente a la experiencia también va a depender de un elemento sumamente importante que se llaman creencias. Las creencias son precisamente esas formas de pensar, esos valores, esas estrategias de afrontamiento, eso que tú tienes
y que se cultivó desde que eras niño. Eso sí, tú no naciste con ello. Uno nace con esa cabecita, con las respuestas emocionales, pero no con las creencias instauradas. Pero estas creencias van a determinar la manera como tú respondas frente a la situación de crisis. Entonces, mi invitación es a que revisemos también esas creencias. Y esas creencias, la única persona que puede determinar qué va a hacer con ellas eres tú. Por ejemplo, yo estoy segura que los líderes de, por ejemplo, de una organización como Super Repuesto está ante esta situación de crisis. La creencia es, vamos a seguir adelante, vamos a apoyar a la gente, necesitamos hacer sinergia, necesitamos fortalecernos, y esta creencia de resiliente, ¿ok? De crisis es oportunidad de crecimiento, permite generar acciones productivas y positivas. Y eso es lo que, por supuesto, necesitamos ver de una manera sumamente efectiva. Porque o si no, esas creencias me llevan a mínimo enfermarme, a mínimo estar allí. Y de repente alguno se puede identificar en estas condiciones. A mínimo alterar nuestro sistema inmunológico. Y ya vamos a entender cómo es ese mecanismo que está. Porque además, y a mí me gusta mucho esta lámina, que está un poquito viejita, pero me parece tan significativa, porque yo he conocido mucha gente que se cree con la posibilidad de cargar cualquier cantidad de cosas. Entonces, actúa como este burrito. Como yo soy burrito y yo puedo con todo, yo vengo y comienzo a ponerme peso, 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 peso. Y llega un momento en donde evidentemente hacemos como este burrito y caemos para atrás. Y al caer para atrás, por supuesto, nos quedamos sin energía y sin fuerza. Y también actuamos como tipo superhéroes. Entonces, fíjense aquí, ya Piolín se puso viejito. Yo no sé la edad promedio de la audiencia del día de hoy. De repente hay algunas imágenes que estoy segura que no van a reconocer, otras que sí, porque bueno, estas sí, y son de superhéroes que en su momento estaban en muy buenas condiciones. Y bueno, este era Hall, y fíjense a dónde llegó Hall. Este era Superman. Bueno, Superman ha pasado como las diferentes historias, pero igualmente, pues no se cuidó, ahí está fumando, está obeso, ¿ok? Y pasan todas estas cosas en donde precisamente pues llevamos a condiciones en donde perdemos toda perspectiva. Y lo que yo quiero es que tomemos conciencia. Aquí está el señor Spider-Man, y que bueno, pues se creía con toda la fuerza infinita, y a veces nosotros también nos creemos así, y resulta que no, que ante los cambios manejados inadecuadamente, en donde sentimos que a veces la casa se me viene encima, la situación ya no puedo más, sin duda, si no actúo de forma efectiva, alineada, como lo decíamos al principio, por supuesto que me enfermo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva y cómo es que tenemos que actuar? ¿Cómo es la visión desde la neurociencia que quiero darles? Y para eso, miren, yo pertenezco a un movimiento que se llama de inmunalfabetización, en donde precisamente las personas estamos conociendo aún más cómo funciona nuestro cuerpo. Antes se creía que nosotros no cambiábamos las estructuras mentales con las cosas que sucedían en el medio, y resulta que no es así. Recientemente, les cuento, estaba leyendo un estudio que hicieron con taxistas en Inglaterra, en donde precisamente el reto grande del taxista es que ellos se tienen que aprender las direcciones, y son sumamente complejas. Y bueno, pues no cualquiera es taxista en Inglaterra, pero el estudio consistía en hacerles a las personas que manejaban estos vehículos como taxistas un estudio de tomografías, en donde veían el área en donde precisamente del hipotálamo, que estaba encargada en la orientación espacial, en cómo nosotros nos organizamos en el ambiente. Y fue un estudio muy amplio, pero lo que quiero comentarles es que resulta que ese espacio donde precisamente se aloja todo el tema de orientación espacial estaba mucho más grande en los taxistas que en las personas
comunes. Entonces, ¿qué nos dice este estudio tan interesante? Que nosotros podemos tener cambios estructurales y neurológicos producto de nuestra experiencia con el ambiente. Es de allí que surgen una cantidad de estudios muy interesantes en donde ciertamente el compromiso es muy grande de parte de nosotros de cuál es la relación que nosotros tenemos con el medio para poder realmente responder. Al igual se han hecho estudios, por ejemplo, con artistas, con personas que pintan, con personas que su estructuras cerebrales son diferentes. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Y allí hablar un poco de el tema de salud con respecto a toda esta situación de estrés, porque hay algo que se llama en la neurociencia, que se llama psiconeuroinmunología. Parece un trabalengua. A Raquel le costó pronunciarlo. Eso le pasa a todo el mundo. Pero, ¿qué es la psiconeuroinmunología? Y hoy quiero que vayas convencido, porque esto no es algo así como una ciencia alternativa, no, esto incluso es considerado la cuarta herramienta para la curación, incluso de pacientes con cáncer, y la explicación científicamente más clara de cómo nosotros desde la mente podemos realmente tener un efecto muy importante en nuestro cuerpo. Es algo que se hicieron incluso experimentos con las pobrecitas raticas que siempre las toman para hacer estudios experimentales, pero igualmente ya hay estudios muy serios con humanos. Entonces, ¿qué nos dice? Y no los quiero complicar con términos, pero sí que estemos conscientes del funcionamiento de nuestro cuerpo, que nos dice que nosotros tenemos un sistema nervioso que tiene que ver con la mente, con las emociones, con nuestra psiquis, que está ligado íntimamente con el sistema endocrino. ¿Qué quiere decir eso? Nuestras hormonas, lo que llamamos por ahí, ustedes pueden haber escuchado, el cortisol, las endorfinas, todo esto. Y esto está ligado con algo que se llama el sistema inmunológico. ¿Y qué quiere decir el sistema inmunológico? Es nuestro sistema de defensa. Es lo que llaman glóbulos blancos y es lo que nos defienden contra cualquier virus, contra cualquier bacteria, contra incluso cualquier célula cancerígena que tengamos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, fíjense esta dimensión. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Que ellos son como los íntimos amigos. No hay nada que ocurra en un sistema que en el otro no repercuta. Tienen una comunicación íntima a través de algo que se llaman neurotransmisores. Entonces, si yo estoy para un poco entender el proceso, ¿ok? Y ahí lo que quiero es que nos conozcamos íntimamente. Si yo estoy en una situación de mucho, mucho, mucho estrés, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Yo no puedo agarrar mi cerebro y meterlo en esta máquina y procesarlo, no. El cerebro le envía un telegrama, vamos a decirlo así, al sistema endocrino, que es las hormonas, y le dice, algo me está atacando, estoy estresado. Entonces, ¿qué hace el sistema hormonal? Segrega una hormona que se llama cortisol. Y el tema es que cuando yo tengo elevado cortisol, ese cortisol hace que se comunique con mi sistema de defensas y bajen las defensas. Entonces, a cortisol alto, glóbulos blancos bajos. Y esto es muy grave, porque cuando yo tengo glóbulos blancos bajos, yo no tengo quien me defienda contra los virus. Entonces, imagínense ahorita la responsabilidad que tenemos y el conocimiento, porque ya no puedo decirte que tienes una información. Tienes una información que yo quiero que transformes en conocimiento. Y el conocimiento es que yo necesito hacer algo al respecto. Yo necesito realmente, entonces, llevar mi vida en función de esto que estoy haciendo. Y además de eso, quiero agregarte algo sumamente importante, y es que nosotros creemos que la realidad para todos es la misma, y resulta que no es así, que la realidad es como yo lo perciba, que la realidad es estos lentes que tú te estás colocando en estos momentos y no son los que yo necesito para ver bien, sino tu realidad con la que te levantas cada mañana. ¿Qué es lo que te dices? ¿Cuál es cuando te levantas en la mañana? ¿Qué le dices al día? ¿Dices, hoy va a ser un día hermoso? ¿O hoy seguro va a ser otro día? ¡Qué fastidio lo que estoy haciendo!
Esa es la pregunta. Eso es lo que quiero que realmente podamos reforzar, podamos llegar porque de acuerdo a esa perspectiva, por supuesto, vamos a actuar. Cada una de las experiencias va a depender de tu forma de responder. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा I hate this thinking. कुछ करो ना. अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता दे कौन तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा से ढूंढता है तू ही रे तू ही रे तू ही रे तेरा मसीहा हो Muy bien, entonces fíjense que en ese video, como ese tronco que está allí, de ese árbol que se cayó, son muchos troncos que nos estamos consiguiendo en este momento en nuestras vidas. Y ciertamente cuando decidimos actuar frente a él, porque algunos nos quedamos dormidos, como les decía, es tu semáforo, em, o actuamos frente a ellos. Y si hay precisamente ejemplos, modelos, es como actúan los niños, ¿no? Los niños frente a las situaciones de crisis responden de forma efectiva, con emociones positivas, con motivación, se adaptan mucho más fácil. Nosotros no. ¿Y saben por qué? Como adultos vamos perdiendo eso, porque precisamente trabajamos más desde lo racional y nos vamos llenando más de emociones negativas que de positivas. Y otra situación importante en el video que quiero que veamos es que unidos somos fuerza y unidos podemos más con cada una de las situaciones difíciles. Una sola persona no levanta ese tronco. Miren, tenemos un reto muy grande en el mundo, en el país, cada uno desde sus espacios para precisamente dar lo mejor de nosotros mismos en lo que estamos viviendo. Y ese es el reto más grande que todos tenemos. Para eso, ante toda esta situación crítica, y fue lo que vimos ahí representado, este niño no solamente utilizó su fuerza para levantar ese tronco, sino utilizó su inteligencia emocional. Y es de lo que quiero reforzar en estos momentos. Porque, ¿y de dónde surge este término que estoy segura que ya muchos lo deben haber escuchado? Surge precisamente de que anteriormente se medía en los niños y en los adultos la inteligencia numérica, la inteligencia en función de conocimientos y uno obtenía lo que llamamos ese IQ donde podíamos determinar el conocimiento y el grado
pues precisamente hasta de la orientación espacial y todos esos elementos en la persona. Pero incluso alumnos, personas que se graduaban con máximas calificaciones académicas en la universidad, en su vida diaria nos dábamos cuenta que no eran tan exitosos, que no les iba bien en sus trabajos, que tenían relaciones de pareja muy pobres. Entonces se comenzó a ver que precisamente había otras capacidades en algunas personas que le permitían responder de manera efectiva, sobre todo ante situaciones críticas. Y de allí que un señor llamado Daniel Goleman, que les recomiendo sus libros, los que no los tengan, precisamente fue el que instauró este conocimiento, este tipo de inteligencia, y la definió como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Entonces, para encender los motores que nos propusimos el día de hoy, la idea es conversar un poquito sobre esas características de la inteligencia emocional. Son 5 características que quiero que conozcan. Número 1, es la capacidad de automotivarnos. ¿Qué quiere decir capacidad de automotivarnos? Fíjense, no siempre nosotros vamos a conseguir quien nos diga, José, qué bien lo estás haciendo, y Yosimar, qué maravillosa eres. No, no siempre es así. Por el contrario, a veces vas a conseguir situaciones en las que, por el contrario, vas a escuchar muchas voces negativas. Y me recuerdo una historia, que no sé si lo han escuchado, de un grupo de sapitos que se descuidaron y estaban jugando y cayeron en un pote de leche, ¿ok? Y los sapitos, era muy profundo el pote de leche. Entonces había un grupo de sapitos que se dio cuenta de lo que había pasado y les comenzaron a decir, miren, no van a poder salir, eso está muy hondo, y los sapitos comenzaban realmente a intentar salir, y lo que escuchaban todo el tiempo era, no, pero no va a pasar nada, miren, eso está muy hondo, ay, pobrecitas, qué lástima, van a morir. Ellas escuchaban todo el tiempo eso. Y de allí que de las 5 ranitas que estaban allí, hubo 4 que murieron, pero hubo una que siguió dándole, ella escuchaba lo que le gritaban y ella seguía dándole y dándole y dándole hasta que fue tanto lo que le dio que la leche se convirtió en queso y ella pudo salir. Las otras amigas se impresionaron de la fuerza como ella logró hacerlo. ¿Cuál es la sorpresa de ellas? Que se dieron cuenta que la ranita que había logrado salir era sorda. Entonces, por ser sorda, ella sentía, pensaba y le emocionaba que el resto de sus amigas la estuvieran animando y estuvieron allí todo el tiempo con ella. Esa fue la interpretación que ella hizo. Y entonces ella pudo salir. ¿Okay? ¿Por qué les cuento esto? Porque fíjense que si me dejo llevar por esa voz, me dejo morir como las otras. Fue su voz interna la que le permitió seguir adelante. En este caso por error. Pero mi invitación hacia ti es que aumentes esa capacidad de tú mismo decirte cada mañana, cada instante, voy a salir de esta situación. No hay nada ni nadie que pueda conmigo. Me tengo que reinventar, tengo que luchar, tengo que seguir adelante. Segunda característica de las personas con inteligencia emocional es saben posponer las recompensas. ¿Qué quiere decir eso? De repente en estos momentos, miren, no tenemos todo. Hay que posponer algunas cosas. Por ejemplo, a mí me pasó que mi hijo este domingo que pasó, cumplió 18 años. Él anhelaba cumplir sus 18 años. Por supuesto, como todo chico a los 18 años, mentira que festejarlo con mamá, ¿ok? Él lo quería festejar con sus amigos contemporáneos. Pues no le tocó otra que postergar su recompensa y que celebrarlo y hacer una reunión por Zoom, como está en estos momentos de moda,
Y yo le decía, mi amor, lo importante es visualizar en un futuro el poder compartir con tus amigos. Y eso se llama posponer. Y déjenme decirles que esto a nivel de inteligencia emocional es muy importante. Es muy importante a los que tienen hijos enseñarles eso desde pequeños. Porque si tú no se lo enseñas y le das a tu hijo todo lo que él te pide, no le estás enseñando esta parte. Entonces, él se va a frustrar muy fácilmente. Y vamos a ver que es un elemento realmente muy importante. De tercero, hablamos del control de los impulsos. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos ante una situación que no nos agrada, que nos sentimos incómodos, miren, no hay nada más efectivo que mi capacidad de decir, esto no está bien que yo responda de esta manera, de respirar profundo, de contar hasta 20 y de realmente responder de forma acorde a la situación. ¿Y por qué les digo respirar profundo y contar hasta 20? Parece muy trillada la situación, la respuesta. Pero déjenme decirles que estas dos técnicas tienen toda una razón de ser. ¿Y cuál es la razón de ser? Cuando nosotros estamos frente a una situación de estrés que no nos agrada, que nos sentimos mucha rabia, nosotros toda esa información llega a una parte que está aquí en el medio de nuestro cerebro que se llama la amígdala, no la amígdala de aquí, sino la amígdala de acá. Y esa amígdala responde de forma impulsiva y responde sin pensar y por lo general hace desastres. Si yo cuento hasta 20 o hasta 50, respiro profundo, esta información se pasa al área frontal y trabaja lo que son la razón. Yo interpreto, yo veo el mejor escenario, yo realmente coloco pensamiento frente a lo que está sucediendo. Entonces mi respuesta es mucho más razonada. Entonces, esto es un elemento muy importante a nivel de inteligencia emocional. Cuarto, tolera la frustración. Y fíjense que yo les decía en el elemento número 2 que precisamente postergar nuestras emociones y postergar nuestras emociones tiene que ver con eso, con aprender a tolerar, aprender que no siempre las cosas salen como tú quieres que salgan. No siempre las cosas se dan en el momento que tú quieres que se den. De repente tú en estos momentos tenías muchos proyectos que ya no se están dando y que hay que aceptar que es así. Y tolerarlo bien y decir posteriormente será, por supuesto que te va a hacer a ti mucho más fuerte inteligentemente. Sexto, es controlar su estado emocional y ese control del estado emocional es entonces saber que el poder de mis emociones no están afuera, que el poder está dentro, que ya yo tengo que dejar de decir, fuiste tú, llámese, o usted, dependiendo del idioma que hablemos, llámese jefe o pareja o hijos o el perro que me hizo molestar, no fue él el que generó en mí un estado emocional. Fui yo quien permití que esas emociones se desarrollaran y se comportaran de determinada forma en mí. Entonces, nos referimos a responsabilizarnos de la manera como nos sentimos, de nuestro estado emocional. Eso es realmente un elemento demasiado importante en lo que es la inteligencia emocional. Y por último, las personas con inteligencia emocional presentan adecuadas habilidades sociales. ¿Qué significa esto? Es una capacidad de relacionarte de forma efectiva, es una capacidad de hacer amigos, de conectar con ellos, de desarrollar una comunicación realmente efectiva. Y créanme que esto es una habilidad que igualmente se desarrolla. Hay personas, por ejemplo, que a mí me han dicho, esto me ha pasado con mucha frecuencia, es parte con lo que yo trabajo, que, por ejemplo, quieren ser líderes, pero tienen este elemento que no está desarrollado y se hace lo que llamamos coaching, directamente esta habilidad. Y la persona pasa de una creencia que soy una persona introvertida a soy una persona con una habilidad social, consciente, ¿ok? Porque si yo pienso, yo soy así,
Mi primera sugerencia es quítate la etiqueta, quítate el yo soy, porque mientras estés encapsulada, encajada, pensando en que eres de una determinada forma y de allí no vas a salir, por supuesto que no vas a salir. Entonces, sí podemos cambiar, sí podemos ser diferentes, sí podemos desarrollar nuestra habilidad social y por ende todo lo que es nuestra inteligencia emocional. Y quiero darte todavía mayores recomendaciones porque nuestro interés es que dentro de lo que estás viviendo, fue el objetivo de Superrepuestos cuando me hizo esta gentil invitación de querer brindar las herramientas para ti para seguir adelante con todo esto. Hablamos de toda esta inteligencia emocional, hablamos de la neurociencia, pero quiero darte cosas muy puntuales en cuanto a lo que estás viviendo y cosas que tienen un fundamento. ¿Por qué te digo esto? Porque desde el fundamento que vamos a ver y 6 aspectos que quiero manejar contigo muy concreto de qué hacer, van desarrollados con un hilo muy claro de que la manera como tú tienes construido tus pensamientos van definitivamente a determinar tus emociones y estos van a desarrollar comportamientos, acciones, conductas. Entonces, definitivamente, mi invitación el día de hoy es que entres así en ese íntimo, en esa comunicación íntima, miren, porque a veces nos queremos comunicar con el vecino, con el amigo, con la pareja, incluso con el psicólogo. Y yo siempre le pregunto a mis pacientes, mira, ya hablaste contigo, ya te preguntaste qué es lo que quieres, ya te preguntaste hacia dónde vas, ya te preguntaste cómo se siente, ya te preguntaste qué te aleja de la felicidad. Si no hay respuesta, por supuesto, no voy a tener el control ni de mis emociones ni de mis acciones. Entonces, desde esa perspectiva, permíteme darte todavía 6 aspectos más, 6 herramientas más para poder seguir adelante con todo esto que estás viviendo. Número 1, y ya te lo decía, cuida tu diálogo interno. Cuida esa conversación. Cuida esa conversación que tiene que ver con que me paré, me pasó algo y me ofendí. Así como te lo estoy diciendo, me ofendí, dije, wow, qué bobo soy, qué tonta soy. O pensamientos o expresiones como me quiero morir. Déjame contarte que el cuerpo no entiende entre lo real y lo imaginario. Si yo le digo me quiero morir, de verdad él lo asume como tal. Entonces, ese diálogo es algo muy serio. Lo que yo le diga, lo que yo le determine, lo que yo le coloque allí va a representar muchísimo dentro de mi vida. Número 2, crea el guión de tu propia historia. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, el guión de tu propia historia. Miren, ustedes todos los días desde que se paran, como les comentaba, están creando una historia. Y ustedes son los protagonistas de ese elenco. Ahora la pregunta es, ¿dónde te ubicas? ¿Eres la Cenicienta? ¿Eres la bruja? ¿Eres el mendigo? ¿Eres el sumiso, el protagonista sumiso, el pobrecito que todo le pasa? ¿Eres el príncipe? Y de repente algunos se reirán porque piensan que su rol siempre es el mismo. Sí, ese es el guión que siempre has tenido. Y esto es tan real, miren, tan real, que esto es una lucha que yo tengo todo el tiempo con las personas que yo les brindo coaching, que les brindo terapia, porque es cómo hago para sacarlos de allí. En estos días conversaba con una señora que ella estaba enferma, tenía una enfermedad muy seria, y ella iba, por ejemplo, al hospital, se ponía el tratamiento y regresaba a su casa y en vez de acostarse, como era la indicación de los médicos ante su condición física, ella seguía trabajando, limpiando, haciendo la comida. Y yo le decía, ¿no tiene nadie que te ayude? Sí,
mis hijas ya están grandes, mis hijas tienen tal, ¿y por qué ellas no te ayudan? No, porque imagínate, ¿cómo yo me voy a acostar? Si yo me acuesto, eso es como ser un vagabundo. Yo decía, o sea, fíjense la creencia. Es una creencia realmente que la coloca en un guión de vida de mártir, en un guión de vida de que realmente en desventaja y en unas condiciones que la están llevando a una situación de salud, porque su cuerpo ya le está hablando y ella no le está brindando lo que el cuerpo necesita. Entonces, mi planteamiento con esto es, de verdad, es pregúntate en este instante cuál es tu guión de vida, cuál es el rol en el que estás jugando. Y desde esa perspectiva, créeme que al modificarlo aquí va a modificarse absolutamente en tu comportamiento y eso va a ser crucial para el año próximo. Algunos dicen, no, es que el año que viene, porque este año ha sido terrible. Miren, déjenme decirles que no para todo el mundo ha sido terrible. Yo he hablado con empresas que ha sido buenísimo, por supuesto, yo estoy clara. Ha sido, no es la mayoría. Esto ha sido sumamente difícil. Pero para algunas empresas, algunos rubros, ha sido una oportunidad, pero ha sido la oportunidad para ellos tomarlos. Ha sido la oportunidad para que el que quería escribir un libro lo escribiera. Ha sido una oportunidad con el que quería escribir un proyecto lo escriba. Ha sido una oportunidad para desarrollar otras cosas. Ha sido una oportunidad para que el que quería de verdad iniciar un proceso de hacer ejercicio y lo ha hecho desde su casa, lo haga. Ha sido una oportunidad para el que decía, no hago una dieta porque todo el tiempo estoy en mi casa, fuera de mi casa, de verdad la haga, si era la verdad lo que quería hacer, o si no quitarse la careta. Es tu oportunidad de crear este momento y de crear el momento futuro. Es una responsabilidad, lógicamente, con una actitud muy resiliente, porque las cosas no están igual que el año pasado. Sí, estamos como en una subida de esa montaña. El motor que está bien preparado con todos los aceites, está subiendo la cuesta arriba y sabemos que ese motor hay que ponerlo, no sé, en primera, hay que ponerlo en todas las condiciones y sube la cuesta muchísimo más difícil. Pero depende de ti el subir o no subir, si queremos realmente remontarlo o no. Tercero, asume la propiedad de tus emociones y sentimientos. Entonces ya está. Ya no vamos a seguir culpando al mundo y culpando a los otros de cómo estoy. Es mi decisión. Pero además de eso, mi decisión de saber y estar claro que mi actitud va a determinar en gran medida, no del todo. Con esto no quiero decirte que entonces voy a estar todo el tiempo con una sonrisa y de repente algunos pueden decir, los que me conocen, saben que me encanta reír, porque además de eso sé que sonreír es serio porque es parte de mi salud, pero no quiere decir que Yosimar en algunos momentos no ha estado triste. A ver, en mi caso yo soy de Venezuela, tuve que emigrar, fue una situación difícil, pero aquí estoy agradecida con este hermoso país que se llama Costa Rica y en contacto con todos, con ustedes, con El Salvador. Esta es una gran y hermosa oportunidad que puedo ver en mi vida, pero no quiere decir que no me he sentido triste y he sido responsable de mi tristeza y he decidido qué voy a hacer con ella. No quiere decir que en algunos momentos no haya sentido rabia y esa rabia la haya canalizado, la haya expresado, pero canalizada bien, desarrollada bien. No la he desarrollado contra mi persona ni contra las personas que tengo a mi alrededor, porque es precisamente lo negativo y es lo que quiero mostrarte desde lo que estamos desarrollando. Y algo muy importante es póngale freno al contagio de las emociones negativas. Y es ese freno, ¿no? Y para eso, ¿por qué les digo esto? Porque, miren, no sabíamos, y esto también fue un descubrimiento bellísimo de la neurociencia, que las emociones se contagiaban. Y esta lámina que ustedes están viendo es de personas bostezando. Me imagino que a cualquiera le debe haber pasado que ha estado con una persona y esa persona ha bostezado. Y a ti te da una sensación igual de la necesidad de bostezar. Entonces el tema es que, a ver, y yo no tenía aburrimiento, yo no tenía sueño, ¿por qué bostezo? Por unas señoras que se llaman neuronas espejo.
Y es que yo respondo frente a lo que estoy viendo. Entonces, fíjense que estos fueron unos estudios muy interesantes en donde se hizo con animales. Si tú a un animalito pequeño, un monito, le sacas la lengua, el monito saca la lengua. También lo haces con bebés y tú le sonríes, el bebé también te puede sonreír y tú dices, me estás sonriendo, no, lo que te estás imitando. Pero también está muy bien una respuesta. Entonces, lo que yo sí quiero saber, es que tengamos en cuenta que en estos momentos, ante esta crisis colectiva, nosotros estamos también muchas veces respondiendo ante estas neuronas espejo. Y por eso es que, no sé si recuerdan, al principio, en muchos países, la gente salió como loca a comprar papel higiénico y todo el mundo comprando papel higiénico y no sabía cómo comprar, por qué lo hacían. Y es porque precisamente es una respuesta en masa. Entonces, el tema y mi invitación es con quién andas, a quién estás imitando, a quién estás contagiando, de quién te estás contagiando y desde esa perspectiva, lógicamente, responder. Porque nosotros somos luz para unos u oscuridad para otros. Lo importante es que de verdad respondamos frente a esto. Un elemento también muy importante que quiero que tomes muy en cuenta es vive tu presente. Y es ese presente. Algunas personas, por ejemplo, no tenían la oportunidad de estar tan de cerca con sus familias. Y ahí es ese contacto, es estar con tus hijos, ese acompañarlos, por supuesto. Estoy clara y tengo muchas amigas que tienen hijos pequeños y ha representado todo un tema también de estrés, tener que además trabajar y ser además maestra y estar el esposo allí, tener todo el tema del internet, de las computadoras, de wow, es sumamente complejo todos estos elementos y representan pues todo situaciones y retos nuevos, pero es tu presente. Y créeme que cuando valoramos el presente, nos conectamos mucho con la verdadera vida, porque lo cierto es que no sabemos qué va a pasar en un futuro, no sabemos qué va a pasar en una semana, no sabemos qué va a pasar mañana. Podemos predecir algunas cosas, pero créanme que no todas. Entonces probablemente van a haber cambios que los desconocíamos. Y un aspecto muy, muy, muy importante, miren, es reír. De verdad les decía, reír es cosa de serio. Con la risa, hablando precisamente de la psiconeuroinmunología, se segrega una hormona que se llama las endorfinas y hace que eleve el sistema inmunológico y acuérdense que decíamos a mayor sistema de defensas, mayor fuerza para yo combatir cualquier virus que quiera entrar a mi cuerpo. Entonces, eso es fundamental en este momento en donde estamos precisamente ante una situación difícil. Entonces, tenemos todas estas herramientas, estamos llenos de todos estos elementos que a través de esta conferencia nos quiso proporcionar súper repuesto. Y el tema es que además, miren, este rompecabezas no se hace solo, como precisamente veíamos ante este video, pues representan otros enfoques, representan otras alternativas y para eso, lo importante es y por eso es que tengo este lema que dice, casi tan importante como el latir del corazón es el latir positivo de tu mente. Lo que quiero es que sientas de una forma efectiva todo este positivismo que queremos inyectarte para poder realmente seguir adelante. Y allí mi pregunta muy básica que quiero hacerte en este instante es, ¿quieres ser feliz? Si tu respuesta es sí, como la mayoría de las personas, miren, ser feliz es muy fácil. Ser feliz es dos elementos, según un estudio de 50 años que hizo la Universidad de Harvard. Ser feliz implica el agradecer lo que tienes, que es para muchos mucho. Y dos, tener buenas relaciones. Esa es la felicidad. Pero además de la felicidad, y tenemos que realmente exteriorizarla. No se puede ser feliz con una cara como esta. Entonces, te invito a que en estos momentos te mires al espejo y te comprometas con tu felicidad. Te comprometas y digas, sí, esta es la sonrisa que quiero tener yo.
esta es la respuesta que quiero dar yo. Y en eso pues entro a todo lo que es la cultura de la organización de Superrepuesto, en donde precisamente entre sus lemas nos invita a esta perspectiva. Pero no es lo que nuevamente haga la organización, es lo que quiero que hagas tú, es lo que quiero que realmente desarrolles. Y por otro lado, te pregunto, ¿quieres estar sano? ¿Quieres estar bien? Ya conoces cómo funciona tu sistema inmunológico. Ya sabes qué hacer con todas estas emociones. Ya sabes que el control está en ti. Ya sabes que no es que las personas se apoderan de tu mente, es que tú dejas inundar tu mente de todos estos elementos. Y estos elementos, cuando los trabajamos de forma efectiva, nos hacen entonces lo que llamamos una personalidad autoinmune. ¿Y qué tiene una personalidad autoinmune? Tiene 6 aspectos. 1, tiene significado, sentido de vida. ¿Qué quiere decir eso? Sabe hacia dónde va. ¿Ok? Entonces conduce de manera efectiva al camino correcto. Conduce alineado. 2, tiene habilidades emocionales y ya sabemos cómo. Planifica su futuro y sonríe frente al mismo con una actitud positiva. 3, tiene la capacidad de decir no. Y este es un elemento nuevo que te estoy introduciendo porque también tenemos que conocer la ruta, pero además de eso, poner los límites. Poner los límites y desarrollar algo que llamamos asertividad. Entonces, mi sugerencia es también, en medio de todo esto, decir hasta aquí llego y estar, lógicamente, además de eso, no solamente buscar mi propio respeto hacia mí mismo, sino respetar el carril del otro, como precisamente en la web de Superrepuestos estaba. 4, tener un proyecto de salud, y tener un proyecto de salud implica el realmente cuidarte día a día con los ejercicios y con todo lo que tienes que hacer. 5, disponer de espacios para el disfrute, es cuidarte, pero estar alerta en cada una de las cosas que pueden o no afectarte. Esto es un elemento demasiado importante. 6, es la habilidad para negociar con la realidad. Y esa habilidad para negociar implica todos los cambios que estamos realmente realizando y que en estos momentos, por supuesto, que nos estamos, de hecho, conectando por acá. Esto nos hace muchísimo más fuertes, más sólidos, estamos conectando de una manera virtual. Y como decíamos que los niños son los que precisamente nos enseñan aún más, estos niños nos invitan a no quedarnos con la emoción, a no quedarnos con el estrés, a elegir entre esta cara, y no sé si es la cara que tienes actualmente, espero que no, o a elegir entre esta otra. Es una elección, es tu elección en este momento, ¿ok? Entonces, es tu elección en hacer cosas, por ejemplo, de mantener una actividad física, es tu elección en estos momentos de alimentarte bien, es tu elección desde el día de hoy de cuidar tus pensamientos. Como decía Henry Ford, tanto si piensa que puede como si piensa que no puede, de cualquier modo está en lo cierto. ¿Cuáles son los no que tienes en este momento? Es tu decisión y es actuar como este niño. Muy bien. Entonces, fíjense que era con esa ilusión, con esa alegría, es cuidar igualmente el ambiente en el que estás, qué es lo que te envuelve, qué es lo que precisamente de qué te estás contagiando. Es de personas que te dan fuerza, que te dan alegría, que te dan entusiasmo, que te llevan hacia adelante, que te llevan hacia el futuro. Pero por supuesto, llevar todo esto no solo a la manera de pensar. Mi invitación el día de hoy es llevar todo esto a acciones muy claras y muy precisas.
Y para esto permíteme mostrarte ya este último video y ya casi termino. Muy bien, el mundo no va a ser diferente si yo no me transformo. Este video lo que quiero que vean es cómo precisamente cuando nos transformamos internamente comenzamos a ver el mundo de forma diferente. Es un momento de precisamente de esa sinergia, de ese apoyarnos, de ese entrar en sintonía y por supuesto al transformarnos nosotros también estamos transformando el mundo. Y ya como último elemento, y no por ser el menos importante, es la espiritualidad, entendida no como religiosidad, sino esa fuerza interna, eso que te hace moverte, eso que te hace agradecerte, eso es esa energía, como le quieras llamar, pero que definitivamente es lo que te va a dar la pauta, la ruta, es lo que te va a dar la fuerza y la esperanza para poder continuar en medio de todo, ¿no? Para esto, muchas veces pasar la página implica perdonar, esa es parte de nuestra paz, de nuestra sanación y lógicamente es una decisión personal. Y ya termino invitándote a vivir. Esta foto para mí es muy representativa porque es una foto de 4 pacientes que yo tenía, estos 4 chicos tenían cáncer, uno de ellos ya no está con nosotros, pero lo importante es que en ese momento yo les di una noticia, me los iba a llevar de viaje a Ecuador, estaba en Venezuela, eso es una foto en Venezuela, y fue tan la alegría de ellos que yo quise fotografiarla. La vida son fotografías, son momentos, son segundos, y por eso es tan importante las fotos, pero que te llenan el alma, entonces, y que nuevamente construimos nuestro guión con cada una de las cosas que hacemos. Y con este mensaje cierro. Lo que piensas lo serás, lo que sientas lo atraerás, lo que imagines lo crearás. Imagina en grande, sueña en grande, eso te llevará a sentimientos grandes y sin duda pues vas a llegar a muchísimo, ¿no? Y este es el lema de mi organización acá en Costa Rica, que dice sueña, cree en ti y avanza. Creemos en eso, en que podemos avanzar y llegar en grande. Y de verdad, gracias por nuevamente a Super Repuestos, por esta invitación y por estar acá con ustedes.
Y con esto termino y de verdad iniciamos entonces nuestro ciclo de preguntas.